Programa Doble Vía. Gracias a las personas que nos siguen por el Facebook Live. Ya a partir de este momento vamos por el Facebook Live. Y les comento antes de presentarles a nuestro invitado en temas del día de hoy. Fíjate que hay hechos bien interesantes que se deben de analizar y la gente los pasa como simples. Fíjense lo que está pasando. Primero el feriado. Primero los feriados. Aquí el país, claro, todo el mundo se alegra. Me van a decir cómo no quisiera tener feriado yo también 3 días. Creo que todo lo quisiéramos, descansar lo más que podamos. Pero a nivel de país no es bueno. Un gobierno un país tercermundista, pobre, necesita más trabajo que descanso. Esa es la realidad. El trabajador necesita descansar, el trabajador como tal. Sin embargo, el país necesita trabajo. A nivel de gobierno, siempre dicen el argumento que para un fin de semana largo, el gobierno lo tiene. Los empleados públicos no trabajan el sábado. Trabaja la empresa privada. O sea, un empleado público puede salir el viernes en la tarde de paseo, regresa el domingo. Y si pasea más de que le sobra el dinero, contradice también toda la lloreta que tenemos en Honduras. Pues esto de tanto feriado o de tanto puente le favorece a los dueños de hoteles, le favorece a esto, pero no crea que todo el mundo viaja. En este feriado no se ha visto la movilidad que posiblemente estaban esperando algunos. Aparte de eso, y todos estos feriados se van a costa de vacaciones. Saque usted la cuenta. En Semana Santa ya es ley que hacen un puente a costa de vacaciones. Son 3 días que le dan entonces al empleado público. Lunes, martes y miércoles, porque el feriado es jueves y viernes. Esos son los feriados reales, jueves y viernes. Entonces les dan 3 días. Luego están los feriados de octubre, la semana morazánica que le dicen. Solo son 3 días. Obviamente para los empleados públicos son el miércoles, jueves y viernes. Tienen 2 días. Llevan 5 días ya. Entonces 5 días deducidos de sus vacaciones. Les repito, los 3 días de Semana Santa, lunes, martes y miércoles. Y en la semana morazánica tienen el lunes y el martes. Y este día tienen 6. ¿Y los que vienen comenzando? ¿De dónde les están deduciendo vacaciones y ni siquiera han llegado a esto? Esa es mentira. Eso es mentira, es un argumento mentiroso que deducen de las vacaciones. No deducen, se quedan sin vacaciones con tanto feriado. No lo deducen. Por lo menos en esto hay que ser más sincero. Pero repito, un país tercermundista necesita por el contrario trabajo. Vean quién está trabajando. La empresa privada, que andan unos muchachos, los veo trabajando. ¿Qué saben de descanso ustedes? ¿Qué saben de descanso ahí con escaleras y con todo trabajando? Solo es el empleado público el que menos trabaja, por supuesto. Ahí están los operadores. Y que la radio es distinta, ¿eh? Los medios de comunicación, ahí están los operadores. Trabajando solo es a nivel de gobierno. Donde menos se trabaja es en el gobierno. Y repito, no trabajan ni los sábados. Y es el que realmente descansa. Con un argumento que nadie lo cree. Esa deducción de Semana Santa. De vacaciones. Por el otro lado, otro tema se relaciona, es el de los migrantes. ¿Dónde lo relaciono? La noticia hoy y de fin de semana es que van a pedir asilo. El concepto de asilo, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo se maneja? ¿Por qué se le puede dar asilo a una persona? Una es perseguida por la inseguridad, otra falta de empleo, entonces se da por causas humanitarias. Allá en Estados Unidos, la gente que se fue están diciendo que les podrían dar asilo y quieren invocar el asilo. Si invocan el asilo, están tirando por el suelo toda la tesis del gobierno, que el gobierno nos cuenta un panorama bien precioso y farsante a la vez de la realidad. Ustedes van a escuchar al ministro del Trabajo que no hay día del mundo que no le hable que se están generando miles y miles de empleos. Escucha al presidente hablando de la inversión, miles y miles de inversionistas que llegan al país. Nos hablan de crecimiento económico y nos hablan de la seguridad, que cada día es mejor, ya no somos el país más violento del mundo, como nos decían, o sea que en seguridad estamos bien. Entonces, el lenguaje del gobierno, estamos bien en seguridad, ha mejorado, hay mucha inversión y hay trabajo. Entonces, ¿qué están pidiendo los que andan en la frontera? ¿De qué huyen? ¿De qué huyen los que están en la frontera? Si aquí hay trabajo, hay inversión y hay seguridad. Son cuestiones que si usted las mira fríamente dice, hay una realidad que no contrasta. La realidad que cuentan los que están en la frontera allá entre México y Estados Unidos es muy distinta a la realidad que nos cuenta el gobierno. El gobierno nos cuenta una maravilla de progreso, de crecimiento económico y allá los migrantes van a decir que tienen inseguridad, no hay trabajo, no hay comida. Esa es 2 discursos. ¿A cuál le cree usted?
¿A cuáles cree? Esa es Honduras. Así de triste. Y bueno, y los otros temas que están en el ambiente es la elección del fiscal del Estado, que ya días viene, y hoy se sumó la abogada Doris Imelda, lo había anunciado. La abogada Doris Imelda Madrid es reconocida nacionalista, ayudó mucho en el tema de la reelección del presidente Hernández, les ayudó, ya fue parte de los que analizaron la conveniencia o la posibilidad de esa reelección, y también acaba de estar en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Por cierto que entiendo que es relacionadora pública de ella, la mencionan para ser representante del Colegio de Periodistas en el acceso a la información. Pues con el abogado Chinchilla, que aunque él dice que no lo siguen mencionando para reelegirlo, con la abogada Doris Imelda, con la junta de proponentes que tienen, entre ellos el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, entre otra gente, el Partido Nacional tiene un control total. O sea, el Partido Nacional tiene asegurado a su fiscal, lo tiene asegurado a su gusto. Vea usted la junta de proponentes y mire usted quiénes son los que se han postulado. Y con los pleitos del Partido Liberal, con la oposición allá indecisa, yo no sé quién es que va a negociar con el Partido Nacional. Tendrán que negociar un fiscal adjunto seguramente con la fuerza que en ese momento les represente ese triunfo verdadero. Pero que el fiscal va a estar hecho al gusto del Partido Nacional, no hay duda. Vean la junta de proponentes y miren la gente que tiene ahí. Esa es la realidad. Quien la quiera ver de otra forma, pues que lo explique de una mejor forma. Bueno, hoy voy a hablar con mi amigo Víctor Cubas. Víctor Cubas, todos saben, fue dirigente obrero del Citramedis en el momento en que los movimientos obreros pesaban en el país. Actualmente es un miembro del Partido Liberal. Y siempre reflexionamos de esto, de el Día del Trabajo, el movimiento obrero. Y mañana es Día del Trabajo. ¿Saben ustedes qué pasó con el movimiento obrero de nuestro país? Pregúntense ustedes cuál es el papel del movimiento obrero en Honduras. Más allá del discurso protocolario de mañana, de las marchas y las consignas protocolarias. ¿En qué se ha pronunciado el movimiento obrero en el país en torno a las elecciones y la reelección? ¿Dónde estuvo el comunicado fuerte del movimiento obrero en el tema de la reelección? ¿Dónde? ¿Cuál fue ese comunicado fuerte que estremeció al país? ¿Cuál es el comunicado que tiene el movimiento obrero, las centrales obreras en torno a la elección del fiscal general del Estado? Bueno, se me olvidaba, el CNA, mencionan al señor del colegio, que fue el presidente del Colegio de Abogados nacionalista, o sea, el Partido Nacional en esto está muy bien. Pues decía, ¿dónde se pronuncia el movimiento obrero en el caso del CNA? ¿Cómo queda o cómo queda el fiscal? ¿Saben dónde sí se pronunció el movimiento obrero de forma conjunta? Para darle un reconocimiento al señor Jorge Ramón Hernández Alcerro, al coordinador del gobierno, señalando de que había jugado un gran papel. Fueron a Casa de Gobierno y le hicieron un gran reconocimiento a don Jorge Ramón Hernández Alcerro. Es la acción más grande que hemos escuchado del movimiento obrero en nuestro país. No sé de qué van a hablar mañana los dirigentes obreros, tal vez de la final del partido aburrido que jugó Olimpia y Motagua. No sé sinceramente de qué van a hablar cuando han ignorado los temas pesados del país. ¿Qué tal, Víctor? Gracias por acompañarme aquí en Doble Vía. Gracias a usted, Rodolfo, por invitarlos nuevamente acá a su cabina, a esta poderosa radio, y estamos dispuestos pues a contestar las preguntas que usted nos haga hoy. Comencemos con esto del Día del Trabajo. El Día del Trabajo, correcto. Y ahí el micrófono. Mañana, Víctor, y ahí tiene la cámara, perdón, con la gente que nos sigue en el Facebook. Mañana martes se celebra un día más del Día del Trabajo. Desgraciadamente, Día del Trabajo, pero en un país sin trabajo, donde no hay trabajo, donde la mayoría de la población está sin trabajo porque ya ahorita andamos en 36 años de estar gobernados por gobiernos supuestamente democráticos, y tanto el sector privado como el sector gobierno ha sido incapaz de resolver los problemas, este problema del trabajo, pues. En estos 36 años de gobiernos constitucionales, lo que se le ha heredado al pueblo hondureño es corrupción, es pobreza, es delincuencia, y creemos nosotros que el rumbo debe de cambiar. No podemos vivir en un país que tiene todo para poder ser un país grande, un país rico, con gente pobre solo por haber sido mal gobernados y estar siendo mal gobernados en este momento, Rodolfo. Bueno,
Me recuerdan aquí, hay despidos en los empleados de Hondutel, Sana, ENE, cuyas prestaciones aún siguen esperando. Un dirigente obrero, el del Citrasana, Francisco Mengíbar, resolvió su problema. Sus compañeros quedaron en serias dificultades ahí en el Sana. Sí, este señor fue el presidente de ese sindicato como por 30 años y una vez que se retiró, se fue él, pidió sus prestaciones, pero dejó a los trabajadores abandonados. Y logró un acuerdo, ha diferido. Logró un acuerdo. Entonces, esto es lo que ha pasado históricamente en los últimos años del movimiento obrero y por eso es que estamos viviendo la situación que tenemos, porque ¿qué hay que celebrar mañana? Víctor, ¿a quién representa el movimiento obrero? Digo, y sáqueme de la duda si es que yo estoy prejuiciado, que lo relaté aquí al inicio. El movimiento obrero, las centrales obreras del país, no se pronunciaron en el tema electoral de la reelección, no se pronunciaron sobre los resultados de esa elección y lo que se denominó fraude. Si las centrales obreras lo analizaron o no, y si para ellos fue o no fue fraude, no dijeron nada. No dicen nada del fiscal general del Estado. Realmente, ¿a quién? Y sí condecoran a un funcionario del gobierno. Realmente, ¿quién representa a las centrales obreras? El problema de las centrales obreras y de la dirigencia actual es que se olvidaron de la formación, de la capacitación de trabajadores para que hubiese un relevo en los cargos de elección popular en las centrales, en las federaciones. Entonces esta gente se ha quedado incrustada ahí hace 40 años en esos puestos. Bueno, yo cuando empecé fue en el 90, empecé como ya por el 80, imagínense, salí y esa gente sigue. Entonces ellos prácticamente, y si hacen eso de andar celebrándole, dándole reconocimientos a funcionarios, porque ellos han perdido incluso el derecho de estar en esos cargos. Esta gente se ha dejado quitar las banderas del movimiento obrero. Usted va a ver mañana en esa marcha que va a prevalecer las banderas de los partidos políticos que la bandera de los trabajadores. Entonces, estos señores han perdido la convocatoria, ya no tienen convocatoria para la lucha, han perdido la moral, la ética y todo, y por eso es que han entregado al movimiento obrero. Entonces, yo pienso que los trabajadores, los miembros de los sindicatos, que todavía hay muchos sindicatos, deberían de sustituir a esta gente, sustituirlos del cargo para que haya un movimiento obrero renovado y puedan luchar realmente por la causa de los trabajadores. Pero ahorita al trabajador lo despiden, al trabajador no le pagan sus prestaciones, tiene que ir a la corte, al trabajador hoy con ese trabajo por hora le quitaron una serie de derechos y han sido incapaces los directivos de las centrales obreras de salvar a esta gente, a sus representados, porque se han comprometido. Imagina la reelección ellos no fueron capaces de sacar un pronunciamiento fuerte y oponerse, aún sabiendo que la reelección en ese momento era violatoria a la Constitución de la República, pero no lo hicieron. Lo que hicieron que se apegaron a ella y no hicieron nada. Entonces, todos estos problemas que se han venido dando en el país realmente es culpa tanto de los partidos políticos de oposición como también los obreros, porque no les vamos a echar la culpa solo a los obreros por lo que ha pasado. También los partidos de oposición, nuestro partido y todos los que se han constituido son los culpables para que estemos viviendo hoy la crisis que tenemos en el país. Lo que pasa es que hay una diferencia, Víctor, y la diferencia aquí es que el dirigente obrero se supone que es un representante del obrero. Si hablamos de los partidos políticos, son políticos, y los políticos por naturaleza son calculadores. Los políticos juegan con esto, juegan al populismo, juegan a la oposición, pero el obrero como tal, su posición debe estar siempre del lado de la causa popular, no jugando política. Claro, el político siempre trata de debilitar a los trabajadores, a la dirigencia obrera. El discurso no es cierto, no es verdadero. Para eso, pero es lo mismo, un dirigente cuando está formado no se deja sorprender por los políticos. Nosotros yo pertenecí siempre a un partido político, pero cuando estuvimos en los cargos como dirigentes obreros, nosotros sabíamos que nuestra mayor responsabilidad era con los trabajadores, pero hoy se ha perdido eso. Imagínese usted lo que sucedió en el Seguro Social, cómo permitieron 4 representantes de los trabajadores ahí, porque estaba el representante del Colegio Médico, estaba el representante de la CTH, estaba el de la CGT, y estaba, no sé si Lamón, pero el de la empresa privada.
Pero la empresa privada siempre ha hecho comparsa con los gobiernos, pero por lo menos habían 4 del sector obrero ahí y fueron incapaces de defender el seguro, pues. Dejaron que el seguro lo saquearan. No tuvieron valor de denunciar lo que ahí ocurrió. Entonces... por el contrario, siendo miembros de la junta directiva, se lavaron las manos y decir que ellos no se daban cuenta de lo que pasaba. ¿Qué hace usted en una mesa directiva donde no sabe lo que pasa? Pero eso ellos saben que ellos ahí le están mintiendo al pueblo, porque en ese momento, la ley que había en ese momento, les daba a ellos ellos tenían la tutela del Seguro Social, porque ellos tenían esa ley, ellos estaban sobre la dirección, ellos eran la autoridad máxima en ese momento del Seguro Social cuando ocurrieron esos hechos. Entonces, ¿cómo es posible que no iban a dar cuenta si la ley lo expresaba claramente que en ese momento la máxima autoridad del Seguro Social era la Junta Directiva? Entonces, estos miembros siguen estando en las centrales obreras, son los que siempre, los secretarios generales. Entonces, yo no digo que ellos robaron tampoco, porque no los voy a acusar, pero sí digo que lo permitieron. Entonces, ¿cómo ellos van a salir ahorita con un discurso fuerte oponiéndose a la elección del fiscal, oponiéndose a la reelección en su momento? No podían hacerlo porque estaban comprometidos con el Estado. Esta gente, debido a ese compromiso que tienen con el gobierno, es que la Corte y la Fiscalía no ha procedido contra ellos. Han procedido con un montón de gente del Seguro Social, pero con los directivos, que son los verdaderos culpables, porque fueron los que permitieron que eso se diera ahí. A ellos no los han tocado y ni los van a tocar mientras estén al servicio del gobierno de turno, sea este u otro gobierno, a ellos no los van a tocar. Entonces, ¿a quién se están llevando de encuentro? A miles y miles de trabajadores que hoy están siendo atropellados en sus trabajos, les han quitado sus derechos, no les permiten que se organicen en sindicatos. Si alguien quiere hacer un sindicato, inmediatamente lo destituyen y no hay quien lo defienda, porque el Ministerio de Trabajo también funciona a favor de quien lo financia, que es el sector privado. Decía hoy José Luis Baquedano, dice, necesitamos una reingeniería, pero don José Luis Baquedano yo no le veo señales, por lo menos Víctor Cubas lo miré salir del movimiento obrero y decir, me voy a la parte política, pero don José Luis Baquedano dice que requiere una reingeniería, pero no anuncia su retiro, ni anuncia una convocatoria para ese relevo de preparación de gente que venga a refrescar el movimiento obrero con pensamiento obrero. No volvieron a preparar, Rodolfo Cuadros. No hay, ¿verdad? No volvieron. Sí, la única que ha preparado un poco que siguió fue la FUD. Pero en eso que Juan ya también se metió a la política. Sí, se arruinaron. Han descuidado. Sí. Pues. Entonces, desgraciadamente, porque Juan fue un dirigente bueno, pero ya metido en política ya no es lo mismo. Ya uno cambia. Bueno, mire, que decía José Luis Baquedano. ¿Usted recuerda cuántas marchas fue usted en los 1 de mayo? Y desde el gobierno del presidente Zelaya, especialmente después de que se dio el golpe en el 2009, las marchas del 1 de mayo se convirtieron en concentraciones políticas. Y decía José Luis Baquedano, la invitación es abierta. ¿Saben por qué es abierta? Lo que antes no se permitía, que estuvieran dirigentes connotados de la política, connotados entre comillas, por decir gente de nombre en las marchas del movimiento obrero. Es una marcha del movimiento obrero, no del movimiento político del país. ¿Saben por qué? Y don José Luis Baquedano dice, es abierta para cualquiera, porque no tienen poder de convocatoria. Sencillamente es eso, no tienen poder de convocatoria las centrales obreras. Exacto, y por eso es que se han dejado quitar el control. Usted va a ver mañana que en vez de venir la bandera del movimiento obrero ahí, la carpa del movimiento obrero, quien va a venir ahí va a ser una de la Alianza, una de Libre. Sí. Y los dirigentes que van a venir adelante van a ser ellos. ¿Por qué? Porque ya la base de la clase trabajadora, el trabajador en sí, ya no creen esos dirigentes, entonces ya no vienen. Entonces los que vienen ahí son estudiantes de los colegios, de las escuelas, pero ya los trabajadores son pocos los que salen, y yo creo que por eso es que se han dejado quitar la bandera, pero creo que deben de reflexionar, porque ya que no se quieren ir, deberían de reflexionar y no dejarse quitar las banderas de ningún partido político. De ninguno. Correcto. Porque es un día especial de la clase obrera. Si los partidos quieren marchar, que hagan una marcha aparte de sus partidos, pero mañana el discurso debe ser de los trabajadores, para los trabajadores. Bueno, yo recuerdo cómo se peleaban en algún momento las centrales obreras, pero era una lucha entre ellas.
entre las centrales que se consideraban combativas y las que consideraban que eran oficialistas, ¿se acuerda? Que decían, estas centrales las que estaban vendidas, les decían algunas que estaban vendidas. Entonces, habían dos marchas, los que se consideraban dignos y los que se consideraban vendidos. Ahora no es así. Ni siquiera en eso. Había un celo entre las centrales obreras. Había un celo y incluso para ponerse de acuerdo a veces y marchar juntos, eso eran 3, 4 meses de discusiones fuertes, ¿no? Porque se acusaban unos de entregados al gobierno, otros de comunistas y otros de capitalistas de la derecha y la izquierda. Siempre se jugó eso en el movimiento obrero. Pero al final llegaban acuerdos, a grandes acuerdos, que lo hacían, que sea apretándose los dientes, pero se lograban acuerdos. Fue noticia cuando finalmente acordaron marchar juntas, nuevamente, sin políticos, por supuesto. Noticias fuertes, sí, cuando Víctor Artiles y por el otro lado estaba Carlos H. Reyes y estaba Héctor Hernández. Entonces, eso eran grandes discusiones que habían. Pero ahora imagínense que los principales secretarios de las generales de las dos centrales principales, que es la CTH y la CGT, incluso muchos de ellos tienen hasta miedo de ir a la marcha porque los corre la misma gente, los saca. Se perdieron Francisco Guerrero. Los saca, Guerrero, sí, ahí están, retiraron, ahí se lamentan. Pero desgraciadamente también, porque cuando estaba Guerrero, cuando estábamos nosotros, había capacitación, había formación. Yo dejé a Hilario ahí en el hospital. Entonces, porque había que retirarse y había que darle chance a otros, pero estos han salido peor porque se han quedado allí, prácticamente se han adueñado. Uy, usted lo ha dicho claramente en el caso del señor Hilario, y estamos hablando de aquí en el estrictamente profesional, en esto del movimiento obrero, él se quedó hasta sin sindicato, dirigente obrero sin sindicato. Sí, se quedó sin sindicato hasta ahorita, que ya la rectora salió de la universidad, es que está volviendo a ingresar ahí a rescatar el sindicato, porque ya se fue. Pero ¿cuál es la forma de estarlo rescatando? ¿Sabe cuál es? Están haciendo grandes listados para prestarle dinero a la gente al 10% mensual. Mensual, para que la gente, a través de la necesidad de adquirir un préstamo, al estilo político, le dan la ficha ahí para que se afilie al sindicato nuevamente. Entonces la gente, como pasa con necesidad, claro, agarra el dinero, pero imagínense qué ayuda, 10% mensual, métale la pluma en 12 meses, es al 240 prácticamente mensual que le están prestando al año. Que prácticamente, óyeme, es una de las prácticas más débiles que he visto. Exactamente, entonces es ridículo, pues. Entonces así está el movimiento obrero en este país. Entonces yo creo que debe de hacerse un esfuerzo. Yo creo que esta gente, ellos mismos deben de reflexionar, capacitar gente y retirarse dignamente ellos, salirse, porque lo que le están haciendo es un daño terrible al movimiento obrero. Y miren, quiero que todo el mundo entienda, no estamos hablando de que un movimiento obrero que debe de pasar en las calles, y cuando he dicho aquí que Honduras necesita trabajo, sino que hay temas que han sido fuertes en nuestro país y donde las centrales obreras han guardado silencio. Y la única acción fuerte que ustedes escucharon fue recientemente dándole la despedida al señor Jorge Ramón Hernández Alcerro, coordinador del gobierno, calificado por ellos como el mejor funcionario. Eso es una bofetada a la clase obrera, una bofetada, una traición prácticamente al movimiento, a los trabajadores, porque ¿qué hizo este hombre por los trabajadores? Si lo que hicieron fue más bien aprobar el trabajo por hora. ¿Qué significa el trabajo por hora? Yo no lo miro malo, pero lo miro malo en el sentido de que la persona deberían de legislar para que estos trabajadores también, que trabajan por hora en las distintas empresas, también puedan tener derecho a cotizar a un régimen, para que cuando tengan, mira, ahorita hay millares de hondureños que han cumplido 65 años y no tienen cómo comprar una medicina. Lo que está diciendo Víctor es correcto. El trabajo por hora, yo lo apoyé en su momento acá, era correcto. Si la gente no tiene trabajo, es mejor tener unas cuantas horas que no tener nada, y que se formara, que las empresas se dejaran de celos, y que si yo tengo libre tantas horas, esas horas las puedo invertir en otra empresa, trabajar en otra empresa, porque la empresa no me puede pagar más, me lo gano. Pero ¿qué resulta? Fue una trampa para no pagar derechos. No pagar derechos. Finalmente lo que se perdieron fueron los derechos. Los derechos. Yo estaba platicando con una muchacha que trabajaba en una empresa ahí de teléfono. Entonces la sacaron y se fue a trabajar a otro lado. Entonces perdió todos sus derechos, dice que nada le reconocieron y ahora está por hora. Imagínense que un trabajador trabaja 2 horas en una empresa, 2 horas en otra
y 2 horas en otra. Pero que cada empresa de esas, él le hicieran una deducción para que aportara un régimen y que el Estado pusiera otra parte y el empleador otra parte. Esta persona, al tener 65 años, tendría derecho a una pensión por parte del Estado. Sí, o comprobando que labora en tantas partes, buscar un mecanismo para que pueda cotizar y garantizar su Yo pensión. tengo familiares que vivieron en Europa y yo incluso estuve en Europa en una capacitación y a los trabajadores, independientemente que no tuvieran un trabajo estable en una empresa o en el gobierno, pero el trabajo por hora ellos aportaban así, como le estoy explicando, o incluso ellos ya se vinieron para acá porque hondureños que yo conocía allá y están recibiendo una pensión de esos países. Yo tengo una hermana que está recibiendo una pensión del gobierno de Estados Unidos y mi hermana, los trabajos que hacía en Estados Unidos eran trabajos por hora, domésticos y de todo tipo. Entonces, pero hoy que cumplió 65 años, ella está recibiendo una pensión. Entonces, imagínense aquí en Honduras que la gran cantidad de hondureños no están protegidos por ningún régimen, llegan a los 65 años y no pudieron acumular un capital personal ni nada y no tener cómo comprar un medicamento, cómo comprar sus alimentos. Entonces yo creo que el trabajo por hora está bien, pero se debe legislar para que estos trabajadores también puedan hacer aportaciones a esas instituciones que los contratan y al cumplir 65 años tener derecho a una pensión por parte del Estado. Bueno, esa es la triste realidad. Decía acá que las centrales obreras no se pronunciaron sobre ningún tema y no se trata, quiero que entiendan, de decir es que tenían que ir a las calles. No, tenían que hacer un estudio. En el caso de la reelección, no creo que no tengan profesionales ahí que asesoren a los sindicatos, a las centrales, para decir, analicemos este caso. Luego, lo que pasó después de las elecciones, del día de las elecciones, un punto de vista, llamar a la cordura si es que la gente se estaba yendo, si era la pasión política, pero decir, las centrales obreras analizaron y la opinión es esta y esta. ¿Cómo es posible que en este momento están escuchando que se está cocinando lo del fiscal del Estado y en este país figuran las mismas personas? Estamos escuchando a las personas que hoy están en un cargo, mañana están en otro, las mismitas personas de los mismos partidos políticos y que el movimiento obrero no se pronuncie. Y no es que va a estar en contra de esto, sino de proponer, de ser garante de que venga una persona que no esté contaminada y que no sea una persona chambera por naturaleza en el Estado. ¿Cómo es posible que no les interese lo del fiscal? Es que mire, que no tienen capacidad porque se perdió la capacidad, como dijo usted, de convocatoria. Entonces, como no tienen capacidad de acción, ¿con qué valor moral, con qué estatura moral, con qué ética va a salir a Durón, que yo le he dicho que en lo personal lo aprecio? Sí. Va a salir Hilario, que fue mi compañero, que también en lo personal no tengo nada contra de él. Pero ¿con qué moral van a salir a oponerse a estos temas? Saben que si lo hacen, les mueven ahí y los llaman, porque si lo hacen, los llaman de la fiscalía y los llaman de la corte y les siguen el proceso. ¿Cree usted que sea temor entonces? Es temor, porque el juicio de ellos está pendiente ahí. Quien lo tiene detenido es el gobierno. Entonces ahí es el momento de retirarse. El gobierno lo tiene detenido. Entonces ellos saben que si abren la boca se los van a mover. Y si se quedan callados, entonces ahí los van a tener, mientras al gobierno le convenga. Pero el gobierno también, ahí le está haciendo un daño a los trabajadores y lo está haciendo el mismo gobierno, porque un gobierno también. No, pero es que los gobiernos juegan política. Sí, juegan política, pero para mí que más bien se dañan también, porque sí. Un gobierno debe tener líderes en la oposición, en el movimiento obrero, que le señalen sus errores, pues. Porque todo lo que estamos viviendo en este país ha sido por lo mal administrado que ha sido, pues. Si este país lo hubieran administrado bien, no estuviéramos en esta pobreza, no estuviéramos con este desempleo bárbaro que hay en este país. Es una vergüenza que un país que tiene todos los recursos naturales, tiene la tierra, tiene el sol, tiene el agua, tiene todo, y lo tengamos viviendo en estas condiciones. Y solo somos 9, hasta ahora dicen que somos 9 millones de personas. En Olancho viviéramos todos y todos viviéramos bien, solo en ese territorio. Viviéramos todos y lo vieran en ¿Usted no cree en el discurso del gobierno? Usted lo escucha. El ministro del Trabajo no me lo estoy inventando. Métase a cualquier página de cualquier periódico, de la radio aquí, y busque declaraciones del ministro del Trabajo. Y búsquela. Le estoy diciendo cómo lo haga. Si cree que yo me invento o que es prejuicio. Solo le está hablando. No hay día del mundo que no hable de cuántos empleos se están generando. Es mentira, todo es mentira. No, le digo, y las centrales obreras y los sindicatos saben que eso es mentira. Pero no tienen el valor de decirle al gobierno, no mienta, está mintiendo. No es cierto que hay trabajo en Honduras. Si hubiera trabajo en Honduras, no hubieran caravanas de gente viajando para otro país. Sí, pidiendo asilo en Estados Unidos. Pidiendo asilo. Es una vergüenza para un país como este, que lo tiene todo, que somos pocos habitantes, no tengamos donde emplearlos, pues. Simple y sencillamente porque
los empresarios, algún sector de los empresarios y se han confabulado con los gobiernos. Mira, ahorita están haciendo alao por ese 5%. Yo les aseguro que ese 5% no lo van a reinvertir en generar empleo, porque aquí los empresarios, la mayor parte del dinero lo tienen afuera, lo invierten fuera del país o lo tienen en bancos. Entonces, el Ministerio de Trabajo miente, el ministro de Trabajo cuando dice que están generando empleo cuando es mentira. Pero desgraciadamente, estos miembros de las centrales, como tienen compromiso porque los tienen agarrados, entonces ellos no tienen ese valor de decirle a este señor que no mienta, ¿va? Que le está mintiendo al pueblo. Si ahorita usted hace un anuncio de que hay 20 plazas en una empresa, llegan 5,000 personas desde las 4 de la mañana a hacer fila. Sí, es cierto. Entonces eso es una vergüenza, pues, que estemos viviendo esta situación en el país solo por estos corruptos que los han gobernado en Honduras en los últimos años. Sí, fíjate que lo decía que al inicio, toda esa gente que está en la frontera, y estoy hablando de la que está en la frontera, no de la que ya llegó a Estados Unidos, de la que está allá en los Estados Unidos, bajo esas condiciones que se fueron, ¿de qué se fueron huyendo? O es un discurso rayado, que no tienen uno mejor, o es la realidad. Todos los que van en esas caravanas le dicen que huyen porque aquí no hay trabajo en Honduras, porque no hay seguridad. Eso es lo que dice esa gente. ¿Están mintiendo o están hablando la verdad? Están mintiendo y ¿por qué no se resuelve eso? ¿Quiénes son los que manejan las extorsiones, los que manejan los mismos grupos del Estado, el mismo gobierno es el extorsionador en Honduras? Y no este gobierno, todos, pero estos han exagerado. Entonces, si aquí... Solo que explique bien eso de extorsión, porque la gente va a decir que son los que van a cobrar impuestos. No, extorsionan a la gente cuando le meten esa cantidad de impuestos a las empresas, a los negocios, y no se ve la respuesta. Pues imagine cuánto dinero cae de la tasa de seguridad. ¿Y a dónde está resuelto el problema de la seguridad? Con todo ese dinero, el problema de la seguridad ya se verá resuelto. Sí. Pero lo están invirtiendo en otros temas. Entonces, aquí, Rodolfo, para mí, que el que puede salvar este país, hay gente que dice Dios, va, pero Dios no dice ayúdate y te ayudaré. Para mí que es la juventud. La juventud de Honduras tiene que organizarse, los estudiantes universitarios tienen que organizarse, pero hacer un lado las ideologías, hacer un lado la parte política partidaria. Deben de organizarse como ciudadanos, como jóvenes, para que puedan salvarse ellos. Sí, que estoy de acuerdo con usted. Lamentablemente se perdió eso y hasta el movimiento de los estudiantes universitarios tiene su matiz muy político, y ahí es donde se pierden. No hay un movimiento obrero. Si ustedes se observan, el movimiento de los indignados en sus primeros días fue algo novedoso, de gente que no aparecía en la presta pública, después terminaron hasta con chamba. Traicionaron al movimiento, los traicionaron, pero fueron grandes negociantes los que estaban ahí. Los traicionaron porque fíjese que ellos no tuvieron, yo se los dije una vez, miren, no se vayan a equivocar, la gente no va a venir a estas marchas por ustedes, va a venir porque la gente está cansada de la corrupción en este país y quieren luchar contra ella. Entonces ustedes tienen que no dejarse acercar políticos, porque aquí la mayor parte de los políticos que han gobernado el país han demostrado incapacidad, pues, y que se preocupan solo por los problemas. Ustedes, si ellos hubieran dirigido bien eso, este país hubiera cambiado porque eran espontáneas aquellas marchas y no hubo violencia, no hubo necesidad de violencia. Pero ya cuando salieron cada quien por su lado buscando candidaturas a diputados, pero mire el pueblo, ni uno de ellos salió electo. Ninguno salió. El pueblo los castigó, pero quedó desactivado. Entonces, yo le digo a los jóvenes universitarios, ellos tienen la oportunidad de salvar este país, pero así como lo están haciendo en la universidad, destruyéndola más bien, así no lo van a hacer. Si ellos se organizan y se hacen un lado de las ideologías, hacen un lado a los partidos y piensan en ellos y en su país, ellos pueden ser la respuesta, porque aquí el movimiento obrero, así como está, yo no miro por dónde se pueda levantar. Los partidos políticos, cada quien anda por su lado, y yo no creo que vayan a ser capaces de constituir un bloque de oposición constructiva para que el país pueda marchar mejor. Yo no creo pienso que solo los estudiantes lo podrían hacer. Y que cuando usted pone la balanza, cada quien sabrá cuáles son sus prioridades, a qué aspira y todo. Cuando usted dice voy a participar en política, y depende de la función que haya tenido en su vida, el papel que haya jugado, tiene que ponerle la balanza que quiere y jugar, ¿qué?
sopesar el precio, el costo a pagar, si se va a perder la imagen que tuvo o no, si la va a fortalecer en otro campo o la va a deteriorar. ¿Cuántos periodistas van a política y dicen que van a hacer la diferencia y no son la diferencia de nada, son uno más? ¿Cuántos dirigentes obreros? Mira, el último caso que se le elogió mucho en su momento fue a don Juan Barahona. A mí le tengo un aprecio a don Juan, lo trato obviamente, a don Juan Barahona, pero él en política creo que si mira lo que está ganando como diputado es más lo que está perdiendo. Comenzando porque eso de ser empleado vitalicio, del INA, ¿verdad?, de licencia vitalicia, no le ha hecho ninguna buena imagen y que se lo puso al descubierto a don César Hahn. Pero bueno, si superó eso, su papel en el Congreso en este momento, por las contradicciones que han dado, ¿a dónde está quedando la imagen de él? Es que miren, solo si estoy citando porque él era un dirigente obrero. Un dirigente obrero, sí. Y todavía dice que mañana viene a marchar como presidente de la FUT. Ya la gente lo está viendo más como político, si usted lo mira eso. Y miren, ese Congreso, ahí no va a hacer nada uno. Rodolfo, mire, yo por eso le decía que usted define, bueno, de aquí en adelante soy político, ya esto es historia y me la juego, me van a ver como político, y como político es difícil que a usted lo aplaude. En ese Congreso, mientras las reglas no cambien allí, no. Para mí que a los diputados debe de darse un buen salario, que sea digno, porque un diputado, mire, cuando nosotros ingresamos en el 2006... ¿Y qué le hace, perdón, Víctor, qué le hace pensar que pagándole más a un diputado lo va a hacer más digno? ¿Sabe por qué? Porque pagándole bien no darían esos subsidios, pues se quitaría eso. ¿Y cuánta gente honesta hay en las calles, Víctor, y usted lo sabe, ganando salario mínimo, ganando 5,000 empiras y su dignidad está sólida, que ganan 10,000, que entre una pareja no llegan ni siquiera a 25,000 empiras en salario? Pero yo me refiero a que, miren, en el Congreso una persona puede ganar 5,000 o puede ganar 100,000, pero si las reglas del Congreso no se cambian, entonces eso de nada va a servir. Entonces yo digo que es mejor que les paguen bien, pero quitar las reglas, pues que en primer lugar hacer un cambio, una reforma al reglamento, ¿va? Porque el diputado dice, bueno, aquí no puedo hacer oposición porque si no, no me van a dar subsidio. Y si no tengo subsidio, no voy a tener que llevarle a la gente de mi pueblo. Pero es que es una costumbre que deben de quitarla. Deben de quitarla y mejor pagarles bien, pues. Le digo, deben de quitarla. Óigame, si yo le diera dinero a toda la gente que me pide, me dice, óigame, no, tendría que ir a conseguir préstamos, no me alcanzaría mi salario para eso. Hay cuánta gente que todos los días, y usted lo sabe, cuánta gente que pide, que asume que uno le puede ayudar. Entonces, si uno alimenta eso, ya es por vanidad o por vivir en un mundo de fantasía, ¿eh? Sí, pero como le digo yo digo por esa parte, porque pongamos Juan ahí, aunque él tenga la voluntad, aunque él tenga el deseo, ahí no lo va a poder hacer, pues. Porque ahí si se quiere hacer un bloque, no pueden, porque no pueden hacer oposición, porque el reglamento no lo permite. Ahora, pero también hay algo, cuando hablamos del salario para el caso de un diputado. Víctor, usted lo sabe, si usted aspira a ser diputado desde antemano, ya sabe que va a ganar poco. Ya sabe lo que va a ganar, ya sabe cómo es la agenda, ya conoce cuál es el reglamento. ¿De qué se queja? Sí. ¿De qué se va a ir a quejar si usted ya sabe eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted se va a ir a quejar si ya sabe? Es más, ¿cómo se explica en ese papel de mártir que asumen algunos diputados, cómo se explica que paguen publicidad? ¿Cómo se explica que inviertan cuánto dinero? Algunos invierten millones para ser diputados. Hay unos que invierten más que lo que van a ganar en los 4 años. Ajá. Entonces, ¿cómo se explica eso? Sí, entonces yo creo que lo hacen por un ego, tal vez porque antes habían... O porque hay negocios internos en el Congreso. Sí, porque van a representar también. Hay muchos empresarios que financian a gente que ven puestos de elección popular para tenerlos al servicio de ellos ahí. Se sabe que con muchas leyes se hacen negocios. Para aprobar muchas leyes hay cuántos negocios. El caso de Rodolfo, que el país anda mal. El país anda mal. El país, si anduviera bien, no tuviéramos esa devaluación. Mire, ¿quién se pronuncia en contra de esa devaluación? Ese es el peor daño que se le puede dar a una población, la devaluación de la moneda. ¿Y quién se beneficia con la devaluación de la moneda? 4 o 8 empresarios de este país. Entonces, nadie se pronuncia. No se pronuncian los partidos, no se pronuncian los obreros, no se pronuncian los estudiantes, nadie. ¿No cree que este 1 de mayo debería ser, digamos, un informe de la realidad del país? No un informe de esos que nadie entiende o que son un tamagás horrible. Van a ir a leer el del año pasado. Van a ir a leer el mismo, le cambian fechas, le cambian cuántas cosas. Miren, las centrales obreras deberían de dar un informe lo más simple,
porque recuerdes que son representantes obreros para que les entienda. La posición de mañana para mí debería de ser la elección de un fiscal verdadero en el país. Un fiscal que sea del pueblo y para el pueblo y que trabaje por el pueblo. Esa debería de ser una posición firme del movimiento obrero y no permitir que vayan a manosear ahorita la elección del próximo fiscal general. Porque de ahí, de la fiscalía depende mucho para que el país se combata realmente que no hay alguien que lo postule el movimiento obrero, pero que no sea manipulado, porque en el pasado se ha visto y que son únicamente mandaderos, trampolines. Que exista una propuesta del mismo movimiento obrero y de alguien que uno diga, sí, este sí representa los intereses del movimiento obrero. Pero va a ver que no lo van a hacer mañana van a salir con consignas de las de siempre, de las de siempre. Entonces deben de asumir posiciones, posiciones firmes. Pues como les digo yo, ellos están ahí de todas maneras, ellos están ahí en las centrales, pues deberían de, si quieren estar ahí, deberían de sentar posiciones fuertes, independientemente que los puedan llevar presos, ¿no? Si son culpables, los van a meter presos, y si no son culpables, no los van a meter presos. ¿Qué hizo caer al movimiento? Aquí tengo un montón de mensajes que me hablan de la pobreza. Alguien me dice que la Dominicana, siendo una isla pequeña, hasta 30 ya es una realidad. Esto, bueno, lo tiene Panamá. Panamá ha crecido, estamos en la misma región, viene de pobreza. ¿A cuánto Panamá? Costa Rica con su imagen que siempre ha superado al resto de la región. Hay cuantas cosas aquí nomás cercanas que podemos ver. Y la gente le habla de dirigentes obreros que se dicen ser obreros, pero que viven como verdaderos millonarios. Es cierto, ¿en qué momento se deja de ser dirigente obrero o se debería dejar? Porque si yo me convertí ya en un capitalista, ya no puedo hablar como obrero. Es que el hecho de que una persona sea dirigente obrera no quiere decir que tampoco no tiene derecho a vivir bien. Exactamente. A vivir bien, pero siempre y cuando lo haga con su trabajo, con su lucha, con su lucha decente. Pero si yo voy a cambiar de vida porque vendí en una negociación a los trabajadores, porque no le voy a hacer oposición al gobierno para que me tengan bien a mí, ahí no es correcto, pues, porque eso es llevarse de encuentro a miles de trabajadores. Pero un dirigente obrero que se prepare, que se capacite y que salga adelante por su propio esfuerzo, tiene ese derecho. Lo malo es andar en un buen carro, vivir en una buena casa, que se la dé el gobierno o que se le dé la empresa privada a cambio de callarse. Eso es lo malo, y en Honduras es lo que ha pasado. Pero les digo, ya tenemos 36 años de vivir bajo régimen de gobiernos supuestamente democráticos, pero estamos en pobreza, pues hemos empeorado, no hemos mejorado en nada. Lo que tenemos es que la población va creciendo, pero no hay a dónde trabajar, no hay a cómo vivir. Entonces, la juventud es la llamada, porque hasta este momento que estamos aquí, yo no miro por dónde los sectores políticos o los sectores obreros puedan salvar este país. Para mí que son los jóvenes de Honduras, hombres y mujeres, que deben de organizarse, deben de hacer a un lado la ideología y la política y salvar el país. Miren Nicaragua. Nicaragua lo tenían oprimido hace 11, 12 años. Decían que ahí todo era una panacea y que ahí era un país mejor que acá, y era mentira. Lo que pasa es que los tenían oprimidos a través de la represión militar y de la represión policial. Pero mire los jóvenes universitarios cómo salieron al frente de ese pueblo. Entonces yo no le digo a los jóvenes de Honduras que salgan a las calles a destruir a nadie. No es necesario salir a destruir el pueblo para hacer una oposición verdadera en este país. Se puede hacer una oposición verdadera para hacer que los funcionarios y que el gobierno lo gobiernen con responsabilidad y que utilicen los fondos. Si el presupuesto de la nación se utiliza bien, el país va a salir adelante. Si este país es tan rico que solo necesita 4 o 8 años para administrarse bien, y el país sale adelante y todos tendríamos bienestar. Desgraciadamente, aquí todo se hace bajo la manga. Aquí le dan un contrato a alguien, ahí va bajo la manga la movida, la bolsa de dinero. Entonces, eso hay que hacerlo a un lado, pero para mí, para que eso termine, tienen que organizarse los jóvenes de Honduras para hacerlo. Bueno, usted dijo algo correcto, es que no se necesita ir a las calles, no se necesita ir a hacer escándalos, se necesita pronunciarse. Cuando se pronuncia, que cuando están escuchando que aparecen las mismas argollas que quieren ir al Ministerio Público, que saben quién es la persona que va al Ministerio Público, que todos sabemos quién la promueve, quién promueve a esas personas, ¿cómo es posible que no se pronuncien? Esto no se trata de ir a las calles a quebrar vidrios, a manchar paredes, pero un comunicado, decir, rechazamos a esta persona por esto y esto, consideramos que no sería un fiscal, y es más, no debería participar. Eso bastaría
para frenar cuántas cosas y se pronunciaran. Mira, Adolfo, cuando a uno le dan un golpe, ese dolor le pasa. Pero cuando a uno le dan un golpe moral, eso queda. Y no hay mejor cosa que el desprecio. Al gobierno, la juventud y el pueblo debe de organizarse. Y no es necesario, se puede salir a la calle, pero no es necesario ir a pintar las paredes, ir a quebrar vidrios, porque se perjudican a los empresarios y se perjudican a los mismos trabajadores que trabajan ahí. Imagínense que vengan ahorita 5,000 o 10,000 personas y se vayan a sentar ahí abajo del Congreso sin hacerle daño a nadie, solo a sentarse ahí. Es un golpe moral, a exigir que se nombre un buen fiscal. Yo les aseguro que el Congreso lo va a pensar 2 veces. Que vayan a la Fiscalía o a la Corte, unas 20,000 personas a sentarse en ese plantel que hay en la Corte ahí todo el día. Es un golpe moral para los funcionarios de ahí, para que apliquen la ley a todo el mundo. Porque aquí se la aplican a unos y a otros no. Entonces, para que un país marche, la ley tiene que ser parejita para todos. El de la violenta tiene que aplicársele. Es cierto, hay gente que se lo puede decir cualquiera. A usted le pueden pegar un golpe y por supuesto que le va a doler. Sí, ya le pega un golpe y le va a doler. Pero le pasa. Pero a veces una palabra puede herir más. Exacto. Le puede quedar a usted por cuánto tiempo lo que le pudo haber dicho una persona le puede doler más que aquel golpe momentáneo, ese dolor que se le va. En un rato se le ve el dolor. Alguien dice aquí, yo no sé, Víctor, si usted quiere decir que Cuba dice pro gobierno, es enemigo de Luis Zelaya porque no apoya a Juan Orlando, no sé si... Mira, yo no voy a contestar, esas son tonteras, yo jamás voy a hacer, yo siempre he tratado de decir lo que siento y a mí por lo menos nadie me va a acusar de actos de corrupción, ni en el movimiento obrero, ni como diputado. Yo no tengo problema con ahorita que van a esos a investigar a los diputados, porque yo soy de los del 2006. Yo sé que yo no voy a salir involucrado. Yo no, en el movimiento obrero, bueno, yo ahí vivo en Prados Universitarios, pues una casa como cualquier persona. Para lo que yo he sido en este país, yo viviera mejor, ¿va? Entonces, pero estoy bien así como estoy. Yo no tengo nada en contra de Luis Zelaya. Yo lo que he criticado de él es algunas actitudes de él, ¿va? Y yo como no, las cosas se las digo, y yo se lo dije incluso a él, que nunca lo iba a andar adulando, que cuando mirara un paso malo de él, se lo iba a decir. Y si no me daba chance de decírselo a él, se lo iba a decir públicamente. Yo no tengo compromiso con nadie. Yo nací humilde y humilde voy a morir. Acá alguien me dice, estimado, el gobierno no puede ser empleador total, estoy de acuerdo. Claro. Es más, el gobierno no debería ser el principal empleador del país. Pero eso es lo que usted y yo pensamos. Debe facilitarlo. Pero ¿quién se convierte en el gran empleador? Y seamos honestos, ¿cuánta gente anda detrás de un político para que le dé una chamba? Esa es la realidad. ¿Cuánta gente anda pidiendo chambas en el gobierno? Le voy a poner un ejemplo al pueblo sencillo. Si a veces no se ocupa ser allá académico para poder dar, mire, aquí hay un promedio de 1 millón de microempresas y medianas empresas. Imagínense que viniera el gobierno y los apoyara económicamente, los apoyara jurídicamente a esta gente, y que los obligara, que les dijera, bueno, los voy a apoyar en estas 3 materias, les voy a dar seguridad jurídica y les voy a dar seguridad económica para que trabajen. Pero empléenme 2 personas por empresa. ¿Cuántos empleos estaría dando? 2 millones. Con 2 por empresa, o microempresa. Y solo de ayudarle en esas 2 partes. En la parte jurídica para garantizarle su inversión y en la parte económica. Pero aquí fíjese que si yo voy a sacar un carro a una agencia, me lo financian al 12%, hasta el 11%. Pero si voy a sacar un préstamo para hacer un edificio de apartamentos o para invertirlo en producción, me lo dan al 28%. Entonces, ¿cómo va a marchar un país así? Entonces, el gobierno para eso está, para regular esas cosas y ayudar al que necesita. Con solo que ayuden a la microempresa y a la mediana empresa, estarían resolviendo, no con ese plan 2020. Imagínense de aquí que... De aquí que eso suceda, cuando lo pueden resolver ya, pues, solo es de ayudar a estos millones de empresarios pequeños. ¿Cómo se habla de la pequeña empresa? Bueno, hoy escuché a Lino Tomás, y Lino Tomás cuando estaba en el gobierno del presidente Zelaya, también nos hablaba de cuántas cosas de la microempresa, pero... Manejó un presupuesto. Pero si se hubiera apoyado verdaderamente desde aquel momento, desde antes, a la microempresa, por supuesto, no voy a ser iluso, no voy a ser aquí un populista de decir que ya estuviera resuelto el problema, no. Pero la situación caminará mejor. La verdad es que la microempresa en nuestro país no está siendo apoyada. Yo
yo a Lino lo aprecio mucho en lo personal y todo, pero él tuvo la oportunidad porque él manejó un presupuesto. Pero pregúntele dónde está la microempresa que organizó. Exactamente, eso es lo que pregunto. ¿Dónde están? ¿Dónde está esa microempresa que Entonces, tanto hablaron? todo eso es una farsa, ¿va? Entonces, aquí esos dineros los utilizaron para otras cosas. Porque si lo hubieran utilizado para eso, por lo menos hubieran 100 microempresas. Por lo menos 100, va, en los 4 años. Póngame usted cuánto. Poquito le pongo. Mire la industria de la de la confección de ropa, las costureras, los sastres. Mire, esa gente, yo no sé cómo subsiste. Si en este país la gente se viste de segunda. En Honduras se hizo popular que la gente se vista de bulto, de segunda. La gente se acostumbró. Y la sastrería, las costureras quedaron haciendo ruedos, ajustando ropa. Y en eso quedaron. Esa gente se le vino a pique. La industria del calzado en nuestro país. Si usted ve la madera, ¿qué innovación hay aquí en madera para el caso de pequeños talleres? Ni hay innovación, pero ¿por qué no hay innovación? ¿Hay apoyo o no hay apoyo para ser innovadores? Porque no hay apoyo. Mire, yo cuando estuve en el sindicalismo, viajé a Estados Unidos, viajé a Europa, y donde entraba a una casa, desde el piso para arriba, todo de madera, aquellas maderas lindas. ¿Y dónde la llevaban? De aquí. De aquí, pero llevaban la madera bruta. ¿Por qué aquí esa madera no la procesan, no la enseñan a la gente a procesarla? Todo debía de procesarse aquí, para que hubiera generación de empleo. Pero ¿cómo va a haber generación de empleo aquí? A usted aquí contrata a un fontanero para que le vaya a arreglar una llave. No va garantizado por ninguna institución de que le va a hacer bien su trabajo. En Europa uno contrata a un fontanero y allá lleva su carnet y va seguro de que le viera a resolver el problema y usted le va a pagar bien porque lo va a resolver. Pero aquí no, porque aquí no hay mano de obra calificada. Ese Infoc ha sido lo han controlado, pues. Han controlado a favor de algún sector de empresarios que han preparado nuevamente solo la gente que les interesa a ellos. Pero aquí, si hubiera una mano de obra calificada y todo lo que se produce aquí se procesara, entonces no hubiera desempleo. Aquí me recuerdan a Miguel Aguilar. Me dicen que se convirtió en empresario. Y está bien por él. Del sindicato de la ANE pasa a ser, ya es patronal, se convirtió en patronal. Muy bien por él, en lo particular por él. No podemos más que felicitarlo, que salga adelante. Pero ¿cuánto de beneficio trae que él se haya convertido en patronal? De ser presidente del sindicato a ser patrono. ¿Cuánto gana? Fíjese que esa empresa, la gente que pagaba 300 pesos, 400 pesos, ahora que está en manos de esa empresa privada ya paga 1,000 empiras. Hay gente que ya no los puede pagar. Porque la energía eléctrica, el agua, la salud y la educación es responsabilidad de los gobiernos y no debe permitirse la privatización de los sectores. Mire, yo estaba estudiando ahorita la salud en Taiwán. Es un sistema global de salud, nacional de salud, un solo sistema de salud. Pero y aquí son privilegiados los que tenemos derecho de ir al Seguro Social, y cuando va al Seguro Social va a hacer nada, porque ahí está una junta irresponsable que Alex Aguilar, yo en lo personal lo aprecio, pero se ha prestado para apañar un montón de picardías ahí en ese Seguro Social, porque el Seguro Social ya tienen más de 4 años de haberse intervenido y ahí los problemas van de mal en peor, pues. Ahí no hay medicamentos, ahí imaginen no tener médicos en los hospitales, médicos especialistas no hay. ¿Quién se pronuncia para obligar al gobierno que dé becas para que los médicos que no pueden irse a especializar por su cuenta, que los mande el gobierno y al venir de allá, venirlos a emplear? Ir al hospital escuela es una tristeza. Yo el otro día me dieron ganas hasta de llorar cuando miré ese hospital, Rodolfo, que ya está colapsado, ya no hay por dónde entrar, por dónde salir. Hay pacientes tirados por todos lados. ¿Y ha escuchado lo que dice la Junta Interventora del Seguro Social? Exacto, dice que han ido. Hay medicina, bueno, es mentira, es una maravilla, es una y maravilla. Yo no sé por qué el ex federal se presta a eso, porque ha sido un abogado que ha sido apreciado por muchos sectores. Bueno, es que ha sido abogado del Estene en su momento. Exacto, de los trabajadores. Y se prestan a eso. Entonces, ¿cómo es posible que no luchemos en Honduras porque los hospitales tengan médicos? Imagina que si usted quiere una cita en el hospital escuela, se la dan para 1 año. En el seguro lo mismo, se la dan para 6 meses, para 1 año. ¿Por qué? Porque no hay especialistas. El Estado está obligado a mandar médicos a especializarse a otro país para que le vengan a servir. Es que uno debería más bien, en un país como Honduras, esta es una realidad, usted debería de ir a pedir una cita a un hospital, porque se la van a dar dentro de 4 o 5 meses, entonces calculando que puede estar enfermo para esa fecha, porque si va cuando esté enfermo, se puede morir. En Honduras no lo atienden cuando usted está enfermo, le dan cita para
para allá, meses adelante. Es increíble, esa es la realidad de Honduras. Exacto, y no hay quien haga oposición sobre eso. Aquí cada quien está en lo de él. La alianza está en lo de él, los liberales en lo de él, las letras que han quedado, porque las centrales obreras me da pesar, me duele por los trabajadores que están allá en la fábrica, en el sindicato, pero esas solo han quedado las letras. Las letras es lo que han quedado para negociar con ellas. Pero sí, ya no hay. Entonces, aquí, a saber. Aquí dice que es bonito, dice una persona, escuchar todo eso, no hay soluciones. Y esto no va a funcionar porque la dictadura y por ahí, por allá. ¿Sabe por qué no funciona eso? Es que no se trata de dictadura, se trata cuando tenemos aquí en política una oposición profesional, digna de llamarse oposición. No de negociación, sino una oposición real, de un movimiento obrero independiente, que sea que esa cuña de un gobierno, no el obstáculo de un gobierno, hay que aclarar, no se trata de ser obstáculo para un gobierno, sino ser la cuña para que todo funcione, de eso se trata. Y es fácil hacerlo cuando se dejan los intereses personales por fuera. Imagínese que usted venga a la oposición y diga, bueno, en salud voy a poner un equipo de médicos para que le den seguimiento al área de salud. Y cuando no funcione, decir por qué no funciona y cómo debe funcionar. Tener otro para todos los ministerios. La oposición debería de tener gente que le dé seguimiento a ver si los funcionarios están haciendo lo que deben hacer o no lo deben hacer. Víctor, se me fue el tiempo, le agradezco mucho que me haya acompañado. Si podemos resumir esto en pocas palabras, diremos que mañana, 1 de mayo, estaremos frente al protocolo de siempre. Yo, Rodolfo, le agradezco y le digo a los trabajadores de Honduras que los quiero mucho, pero que mañana deben de obligarle a sus dirigentes para que asuman posturas responsables en el país. Ahorita con la elección de fiscal es una pieza clave para que el país empiece a caminar distinto y hay que exigir que se elija un fiscal que no tenga compromiso con ningún partido, porque en Honduras existe esa gente. Existe esa gente, aquí hay profesionales que no han participado en política y bien pueden buscarse una persona para que haga ese trabajo, porque de lo contrario el país va a seguir peor que como está. Y a los jóvenes de Honduras, a los jóvenes universitarios, organícense, muchachos. Organicen, piensen en ustedes, porque nadie les va a resolver el problema. Si hoy nosotros pudimos comprar una casa, ustedes no lo van a poder hacer. Entonces luchen por su país, que ustedes son los llamados a hacerlo. Gracias. Víctor Cubas, otrora dirigente obrero, hoy milita ya en las filas del Partido Liberal. Gracias a ustedes por sintonizarnos aquí en Doble Vía.